En 2025, los descendientes de algunos líderes nazis continúan enfrentando el legado de sus antepasados de maneras diversas. Rainer Höss, nieto del comandante de Auschwitz Rudolf Höss, ha dedicado su vida a la educación sobre el Holocausto y la promoción de la tolerancia. Su activismo ha sido objeto de controversia y ha enfrentado críticas incluso dentro de su propia familia. A sus 60 años, participa en conferencias y eventos, compartiendo su experiencia para combatir el antisemitismo y el extremismo. Katrin Himmler, nacida en 1967 y sobrina nieta de Heinrich Himmler, ha abordado el pasado de su familia a través de la escritura. En su libro Los hermanos Himmler, una historia de familia alemana, explora la participación de sus familiares en el régimen nazi. Casada con un israelí y madre de un hijo, ha optado por mantener su apellido, enfrentando la historia familiar y promoviendo la reflexión sobre la memoria histórica en Alemania. Bettina Göring, sobrina nieta de Hermann Göring, tomó decisiones drásticas para distanciarse del legado nazi. Residente en Santa Fe, Nuevo México, se sometió a una esterilización voluntaria en sus 30 años para no transmitir su linaje. A sus 68 años, vive una vida tranquila, alejada de la atención pública, y ha participado en documentales como Los hijos de Hitler, donde comparte su experiencia y reflexiona sobre su herencia. Nacidos del Reich, la maldición de un apellido. Rainer Höss tenía 15 años cuando supo quién había sido realmente su abuelo. Durante una visita escolar al campo de Dachau, reconoció el rostro de Rudolf Höss en un panel informativo. Hasta ese momento, aquella imagen formaba parte del álbum familiar, sin contexto, sin advertencia. Descubrir que ese mismo hombre fue comandante de Auschwitz y responsable directo de más de 1 millón de asesinatos fue como estrellarse contra una verdad enterrada a propósito. Volvió a casa buscando respuestas, pero encontró evasivas, justificaciones, negaciones. Descubrió que su familia había vivido en una amplia casa con jardín junto al campo de exterminio, que los niños jugaban en el césped mientras a pocos metros las cámaras de gas funcionaban como maquinaria de muerte, que el horror había estado presente, pero callado. Fue entonces cuando comprendió que la mentira también formaba parte de su legado. Rainer eligió cortar el lazo, rompió con su familia, cambió de ciudad y convirtió su vida en un acto de confrontación. Visita escuelas, campos de concentración, enfrenta a negacionistas y neonazis. En 2009 fue desheredado oficialmente por su padre. Desde entonces ha residido en distintos países europeos, incluyendo Suecia y Alemania, donde vive con protección intermitente por amenazas de grupos extremistas. Fundó una organización educativa llamada Footsteps, que colabora con instituciones como Yad Vashem, el Museo del Holocausto en Washington y varios centros escolares de Europa Central. Su trabajo consiste en exponer, con documentos familiares, cómo funcionaba la banalidad del mal dentro de una casa común. Su apellido, que durante décadas fue símbolo de silencio, se convirtió en un estandarte de denuncia. Ha pagado el precio. Fue desheredado, ha recibido amenazas y hay quienes lo acusan de buscar protagonismo, pero para él, callar es complicidad. Y cuando un Höss habla de Auschwitz, negar resulta imposible. Entre los gestos que marcaron su trayectoria, uno fue especialmente simbólico: el abrazo público que compartió en Auschwitz con Eva Moses-Kor, sobreviviente de los experimentos de Josef Mengele. La imagen dio la vuelta al mundo. Algunos vieron en ella un acto de sanación, otros un gesto difícil de aceptar. Rainer no buscaba absolución, sino contacto. Su presencia en el lugar donde su abuelo dirigió el exterminio fue parte de una ruta personal que no tiene retorno. Hoy se declara sin afiliación religiosa, pero mantiene vínculos estrechos con comunidades judías en Berlín. No habla desde la culpa heredada, sino desde una conciencia construida, y lo que ofrece no son respuestas, sino presencia. A varios kilómetros de allí, en Hamburgo, una mujer hojeaba libros en la biblioteca sin saber que uno de ellos cambiaría su vida para siempre. Jennifer Tige, afroalemana, fue adoptada por una familia blanca. Su identidad hasta entonces se había construido en torno a su herencia africana y a su cercanía con la cultura israelí. Vivió en Tel Aviv, aprendió hebreo, cultivó amistades profundas, pero al encontrar un libro donde se mencionaba a su madre biológica,
descubrió algo que quebró su mundo. Su abuelo materno era Amon Goeth, comandante del campo de Poissov, el mismo que fue retratado en la lista de Schindler como el hombre que disparaba a los prisioneros desde su balcón. El golpe fue doble. No solo era nieta de un criminal de guerra, sino que, bajo las leyes del régimen que su abuelo defendía, ella misma habría sido considerada inferior, incluso eliminable. La mezcla de sangre en su cuerpo la convirtió en una paradoja viviente, mitad verdugo, mitad víctima. Cayó en una profunda depresión, requirió tratamiento psiquiátrico. El proceso de reconstrucción fue largo y doloroso, pero encontró en la escritura un canal para salir a flote. Su libro, Amon, mi abuelo me habría disparado, es un testimonio brutal de esa dualidad que la habita. Fue escrito en colaboración con la periodista Nicola Selmer, quien investigó el pasado familiar y entrevistó a la madre biológica de Jennifer para reconstruir los silencios heredados. Publicado en 2013 por Random House, la obra se convirtió en un bestseller inmediato en Alemania. Fue traducida a más de 15 idiomas y distribuida en Estados Unidos por la editorial The Experiment. Su impacto fue internacional, abriendo debates sobre identidad, raza y memoria en países como Francia, Polonia, Israel y Japón. Jennifer no se disocia de su historia. La explora, la desmantela, la exhibe. Su cuerpo mismo se vuelve un acto político. Es la refutación viviente de la ideología racial de su abuelo. Su existencia evidencia la falacia de la pureza que los nazis defendieron con armas y leyes. Su testimonio, por tanto, no solo es familiar, es simbólico. Ha participado en congresos organizados por Yad Vashem, en talleres de reconciliación en Berlín y en conferencias TED en Hamburgo. También ha sido entrevistada en cadenas como ZDF, ARD y France 24 y aparece en documentales como Descendants of the Reich y My Nazi Legacy. En varias ocasiones ha sido invitada a compartir su historia en escuelas alemanas como parte de programas educativos contra el racismo. En entrevistas recientes ha relatado que mantener contacto con su madre biológica fue uno de los desafíos más complejos del proceso. No hubo reconciliación plena, pero tampoco ruptura definitiva. La relación quedó suspendida entre la necesidad de comprender y la imposibilidad de borrar el pasado. Tanto su madre como ella enfrentaron el mismo legado desde lugares distintos, una desde el silencio y otra desde la exposición. Jennifer, sin embargo, optó por transformar el daño en relato. Actualmente vive en Hamburgo, tiene 2 hijos y continúa trabajando como autora, conferencista y defensora de la educación antirracista. Se define como ciudadana híbrida, alguien que no pertenece del todo a un solo país, lengua o historia, y que encontró su fuerza precisamente en esa fractura. No todos reaccionaron de la misma manera. Katrin Himmler, sobrina nieta de Heinrich Himmler, jefe de las SS y arquitecto de la solución final, creció en un ambiente donde el apellido se decía sin vergüenza. En su casa, el tío Heinrich era apenas una figura borrosa, una presencia mencionada con cierta distancia casi decorativa. Pero la historia irrumpió de forma inesperada cuando un compañero de escuela le preguntó si estaba emparentada con ese Himmler. La pregunta sembró una inquietud que germinó con los años. Cuando Katrin se convirtió en madre, se enfrentó a una decisión. ¿Qué historia le contaría a su hijo? Eligió no callar. Comenzó a investigar su árbol genealógico y descubrió que su abuelo, Ernst Himmler, había sido algo más que un espectador. Como miembro activo del partido y firmante de documentos discriminatorios, fue una pieza del engranaje del régimen. Ernst trabajó como ingeniero de sonido en la radio estatal del Reich y desde allí participó en la difusión de propaganda nazi durante los años clave del conflicto. Su implicación no fue militar, pero sí ideológica, y su firma aparece en directivas vinculadas a la censura y al control informativo. Para Katrin, esos documentos fueron la prueba de que el mal también se manifestaba desde escritorios aparentemente inocuos. Publicó Los hermanos Himmler, un libro que no solo profundiza en los crímenes de Heinrich, sino que muestra cómo el nazismo infectó la vida cotidiana. La casa, el trabajo, la mesa familiar, todo era parte del sistema. Publicado en 2005, la obra generó una fuerte controversia en Alemania. Fue recibida con respeto académico, pero también con incomodidad pública, ya que expuso detalles familiares que muchos aún preferían mantener ocultos.
La investigación incluyó el análisis de más de 1000 cartas privadas entre Heinrich, su esposa Margarete y su hija Gudrun, así como documentos personales que mostraban cómo la ideología nazi se había interiorizado en la vida doméstica. Su obra deshizo el mito de la culpa parcial. Por eso decidió conservar el apellido, como un acto de confrontación. Cambiarlo sería esconderme detrás de una mentira, dijo. En su caso, la herencia fue convertida en memoria activa, no en peso silencioso. Katrin Himmler ha participado desde entonces en paneles de discusión sobre pedagogía de la memoria, colaborando con instituciones como el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich y la Fundación Topografía del Terror en Berlín. Ha declarado que su misión no es la de redimir a su familia, sino documentar, exponer y advertir. Desde su residencia en Berlín, trabaja como politóloga especializada en relaciones internacionales, pero nunca ha dejado de lado su compromiso con la memoria histórica. En entrevistas recientes ha dicho que el mayor desafío no fue aceptar la verdad, sino explicársela a su hijo sin maquillarla. En su caso, el pasado no fue una herida aislada, sino una estructura heredada que decidió desmontar con precisión y claridad. Y luego está Bettina Göring, sobrina nieta de Hermann Göring, fundador de la Gestapo y segundo en la jerarquía nazi. Su respuesta fue distinta, más íntima, más radical. A los 30 años decidió esterilizarse. No quería tener hijos, no por razones médicas, sino simbólicas. Quería asegurarse de que su apellido no se reprodujera, que su línea se extinguiera con ella. Creció en una familia donde el nazismo era aún defendido. Su abuela exhibía retratos de Hermann en la sala y negaba el Holocausto. Bettina huyó de ese entorno adolescente, vivió en comunas, viajó por el mundo, buscó refugio en formas de vida opuestas a la ideología de su familia. Su esterilización no fue solo una operación, fue un acto político, una declaración final. Su hermano tomó la misma decisión. Ambos consideraban que la carga genética no debía continuar. En entrevistas, Bettina explicó que tenía miedo de que algo en su sangre pudiera repetirse, como si el trauma del pasado se filtrara biológicamente al futuro. La historia de Bettina se conoció públicamente a partir del documental Bloodlines 2007, donde compartió pantalla con la nieta de Rudolf Höss. Allí relató su decisión con serenidad, lejos de la teatralidad, como si el silencio fuera su única forma de reparación. A raíz de esa aparición, fue contactada por medios y universidades, pero rechazó sistemáticamente todas las invitaciones. Nunca quiso convertirse en portavoz de nada, ni siquiera como víctima del apellido. Bettina no escribe libros, no da charlas, no busca focos, vive en Nuevo México, practica terapias alternativas y cultiva plantas medicinales. Reside en las afueras de Taos, en una casa que ella misma ayudó a construir con materiales naturales, alejada del ruido, del discurso, de la historia pública. No ha hecho del pasado un espectáculo, sino una elección vital silenciosa. Mientras otros descendientes enfrentan la historia con palabras, ella lo hace con su cuerpo. Su respuesta no es pública, sino interior. No busca convencer a nadie, solo habitar el mundo sin prolongar una herencia que considera maldita. 4 respuestas distintas, 4 formas de llevar una herencia imposible. Rainer eligió la denuncia, Jennifer la escritura, Katrin la investigación, Bettina la extinción. Ninguna de estas rutas es fácil, ninguna garantiza paz, pero todas rechazan la negación, y eso, en un mundo donde aún hay quienes niegan el Holocausto, es una forma de resistencia. Porque no se trata solo de nombres o de genética. Se trata de cómo responder cuando el pasado llama desde las sombras y uno decide, a su manera, no callar. Silencio heredado, cuando callar es una forma de lealtad. Mientras algunos descendientes del Tercer Reich eligieron confrontar públicamente su historia familiar, otros optaron por el silencio como estrategia. No se trata de olvido, sino de una decisión consciente. El caso más emblemático es el de Klaus Eichmann, hijo mayor de Adolf Eichmann, el hombre que organizó la logística del Holocausto. Klaus creció en Argentina bajo la identidad encubierta que su padre había adoptado tras la guerra, Ricardo Clement. En ese entorno, rodeado de comunidades alemanas exiliadas y antiguos miembros del nazismo, la narrativa familiar era clara. Eichmann no era un criminal, sino una víctima. No fue un genocida, sino un funcionario obediente, traicionado por la historia.
Cuando el Mossad secuestró a su padre en 1960 y lo trasladó clandestinamente a Israel para ser juzgado, Klaus no dudó. Lo defendió públicamente. Acusó a los judíos de manipular la justicia, reprodujo el antisemitismo con el que había sido criado. Y no se quedó solo en palabras. Durante las semanas previas al juicio, Klaus fue entrevistado por varios medios argentinos, incluyendo Crítica y La Prensa, donde repitió las versiones que su padre había sostenido en su defensa. Declaró que su padre solo cumplía órdenes y que la historia sería reescrita con justicia algún día. Se mantuvo como portavoz de la familia hasta la ejecución de Eichmann en junio de 1962. Tras la ejecución, Klaus se mantuvo activo en círculos revisionistas durante al menos una década. En informes del Centro Simon Wiesenthal de los años 70, su nombre aparece vinculado a publicaciones negacionistas impresas en Buenos Aires. Aunque no existen registros oficiales de una organización formal con el nombre Frente Nacional Socialista Argentino, sí hubo núcleos informales de exiliados alemanes que distribuyeron propaganda nazi desde imprentas clandestinas. Klaus habría coordinado algunas de estas actividades desde el barrio porteño de Belgrano. Su hermano, Horst Eichmann, también formó parte del círculo, más reservado pero igualmente comprometido con la causa. Mientras Klaus hablaba frente a las cámaras, Horst organizaba reuniones, gestionaba contactos con exmiembros de las SS y coordinaba actividades juveniles con estética nazi. En 1983, Horst fue entrevistado por el periodista Peter F. Müller para una serie de reportajes sobre la generación heredera del Tercer Reich. En esa entrevista, Horst reiteró que la condena de su padre había sido injusta y se refirió al juicio como un espectáculo montado por Israel para venganza política. También afirmó que no sentía vergüenza de llevar el apellido Eichmann. Vivió en Argentina hasta su muerte en los años 90, sin retractarse públicamente de sus ideas. Lo notable en el caso Eichmann no es solo la defensa explícita del nazismo, sino el grado de elaboración del silencio en torno al crimen. En su hogar, el Holocausto no existía como realidad. Era un invento, una conspiración, los trenes, los campos, los millones de muertos, todo eso era parte de una campaña de difamación internacional. Así crecieron Klaus y Horst. Así moldearon su identidad. Kai Höss, nieto de Rudolf Höss, representa otra forma de silencio, el de la desaparición completa del relato. A diferencia de su primo Rainer, quien rompió con su familia y se volvió una voz activa contra el antisemitismo, Kai eligió no hablar. No dar entrevistas, no participar en documentales, no publicar libros, ni siquiera negar. Simplemente callar. No hay declaraciones públicas suyas, no hay imágenes actuales, solo registros burocráticos que confirman su existencia. En algunas conferencias de Rainer, cuando se lo menciona, el gesto es siempre el mismo, respeto por la decisión de silencio, pero también tristeza, porque el silencio, en estos contextos, no es neutral, es una forma de posición, una manera de dejar que el relato familiar siga intacto, sin ser cuestionado. El silencio puede ser también una estrategia de supervivencia, como en el caso de Waltraud Heim, hija del infame médico nazi Aribert Heim, conocido como el Doctor Muerte. Su padre huyó tras la guerra y vivió durante décadas con identidad falsa en América del Sur. Fue uno de los criminales nazis más buscados del mundo, responsable de crímenes atroces, inyecciones letales en el corazón, operaciones sin anestesia, amputaciones experimentales. En 2006 se descubrió que Waltraud residía en Chile. En una breve declaración afirmó que su padre había muerto en 1993. No mostró emoción, no ofreció detalles, no expresó ninguna condena. Lo más revelador fue lo que ocurrió después. Intentó acceder a una cuenta bancaria suiza supuestamente abierta por su padre, que contenía una suma millonaria. El problema, no pudo presentar el certificado de defunción. La cuenta, abierta en el banco UBS bajo un número codificado, contenía aproximadamente 1.200.000 euros. La justicia austríaca exigió pruebas documentales de la muerte de Heim, pero ni Waltraud ni su hermano lograron entregarlas. El Tribunal de Distrito de Baden rechazó en 2010 la solicitud de liberación de fondos por falta de evidencia concluyente. Ese mismo año, el canal alemán ZDF y el periódico New York Times
Publicaron una investigación conjunta que confirmó que Aribert Haim había vivido bajo el nombre de Tarek Farid Hussein en El Cairo durante más de 20 años. Según los informes, residió en una pensión del barrio de Doki y fue atendido en hospitales locales con documentación egipcia. Murió en 1992 de cáncer intestinal. Testigos locales, incluidos el dueño de la pensión y un médico, confirmaron su identidad tras comparar fotografías. La justicia alemana cerró formalmente la búsqueda en 2012, aunque sin emitir ninguna orden de arresto retroactiva contra sus hijos. En Alemania, un estudio reciente reveló que más del 60% de los descendientes de miembros de las SS jamás hablaron con sus hijos sobre el rol de sus antepasados. En muchos casos, los documentos familiares fueron destruidos, los álbumes de fotos, ocultados, los testimonios, nunca narrados. En palabras de una de las investigadoras, es una transmisión del horror por omisión. El dato proviene de un estudio coordinado por la Universidad Libre de Berlín en colaboración con el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, IFZ, presentado en 2013 tras una encuesta a más de 500 familiares directos de antiguos oficiales nazis. Según el informe, el 64% de los encuestados afirmaron que sus padres o abuelos nunca hablaron del pasado nazi en reuniones familiares. Solo un 7% admitió haber recibido explicaciones directas sobre los hechos. El mismo informe detalla que en el 38% de los casos analizados, los descendientes descubrieron el vínculo familiar con el régimen nazi a través de fuentes externas, reportajes, archivos escolares, libros o testimonios de terceros. Muchos de los testimonios recogidos coinciden en un patrón: la destrucción deliberada de papeles, cartas y fotografías tras la rendición alemana. El proyecto fue dirigido por la historiadora alemana Alexandra Senft, nieta de un alto diplomático nazi, y se basó en entrevistas realizadas entre 2009 y 2012. El objetivo no era moralizar, sino documentar los mecanismos familiares que permitieron la continuidad del silencio. El estudio fue acompañado por una publicación titulada Schweigen tut weh, Callar duele, editada por la Fundación Körber, en la que algunos participantes describieron su desconcierto al descubrir las funciones exactas de sus familiares dentro del Tercer Reich. El final del apellido, la rebelión biológica. Bettina Göring nació con uno de los apellidos más pesados de la historia alemana moderna. Su tío abuelo, Hermann Göring, fue uno de los fundadores del Tercer Reich, jefe de la Luftwaffe, organizador del aparato económico nazi y uno de los grandes saqueadores de arte durante la Segunda Guerra Mundial. Desde niña, Bettina notó que su apellido provocaba reacciones, silencios incómodos, miradas esquivas, distanciamiento. En casa, el tema era tabú. Su abuela, cercana a Hermann Göring durante el régimen, negaba todo: los crímenes, los campos, la historia. La ruptura llegó a los 13 años. Incapaz de soportar el ambiente negacionista, Bettina huyó de su hogar y comenzó una vida errante. Se refugió en comunas hippies, movimientos espirituales, comunidades alternativas. Buscaba una identidad que no estuviera manchada por el apellido. En medio de esa búsqueda tomó una decisión radical. Se esterilizó voluntariamente. No quería tener hijos, no quería que su linaje se prolongara. Tenía miedo de que algo en mi sangre se repitiera, declaró en una entrevista. Su hermano tomó la misma decisión. Lo expresó en una frase tan contundente como simbólica: «He cortado la línea». Este gesto no fue solo médico, fue una ruptura biológica con el pasado. Fue decir, aquí termina a una historia que no se eligió, pero que se heredó. Hoy, Bettina vive en el norte de Nuevo México, donde lleva una vida alejada de cualquier presencia institucional. Participa en prácticas de sanación alternativa, trabaja con plantas y técnicas energéticas y evita por completo los escenarios mediáticos. Rechaza invitaciones a foros sobre memoria histórica, aunque su rostro aparece en varios documentales, incluyendo Descendants of the Reich y Hitler's Children. Solo aceptó aparecer bajo la condición de no politizar su relato. A pesar del tiempo transcurrido, no mantiene contacto con el resto de su familia y nunca ha intentado reconstruir puentes. Su ruptura fue definitiva. En sus propias palabras, la historia no necesita repetirse si no la llevas contigo. Una decisión similar tomaron los sobrinos nietos de Adolf Hitler, descendientes del medio hermano del dictador, Alois Hitler Jr.
En Estados Unidos vivieron bajo el apellido Stuart Houston. La familia se asentó en Long Island, Nueva York, y mantuvo un perfil bajo durante décadas. Louis, Brian, Howard y Alexander nacieron en la posguerra, criados por William Patrick Hitler, el sobrino británico que había emigrado a UU y combatido en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque intentaron alejarse por completo del apellido original, su pasado reapareció en reportajes aislados en las décadas de 1970 y 2000. En una entrevista con el periodista británico David Garner, publicada en 2006, uno de los hermanos confirmó que habían hecho un pacto tácito entre ellos. Ninguno tendría hijos. No deseaban prolongar el linaje biológico de Hitler ni correr el riesgo de ser vinculados con algún tipo de herencia simbólica. No queríamos transmitir nada de eso, dijo uno de ellos. Sabíamos lo que significaba ese apellido. No importa que lo hayamos cambiado, siempre está ahí. Los 4 hermanos nunca participaron en conferencias ni concedieron entrevistas extensas. Rechazaron propuestas de libros y documentales. Se dedicaron a oficios comunes. Uno era enfermero, otro trabajaba como técnico, otro como paisajista. Vivieron en una casa sencilla en Patchogue, con banderas estadounidenses en el porche y una vida deliberadamente anodina. Louis murió en 2007, Brian en 1989, Howard en 2023. Solo Alexander Adolf Stuart Houston sigue con vida, según registros públicos. Vive retirado, sin descendencia, y evita cualquier aparición pública. La historia de los Stuart Houston no está atravesada por discursos de culpa o reivindicación. No se manifestaron nunca políticamente, no emitieron condenas ni defensas, pero su decisión, tomada en la intimidad familiar, tuvo consecuencias definitivas. El linaje biológico de Adolf Hitler termina con ellos. Ninguno quiso que su apellido, real o cambiado, volviera a tener relevancia histórica. En una era donde muchos buscan exposición, ellos optaron por la desaparición simbólica. En su caso, la ruptura fue absoluta, eligieron no dejar huella. Memoria sin espectáculo, vivir con verdad, sin ruido. Ricardo Eichmann, nacido en Buenos Aires en 1955, fue el último hijo de Adolf Eichmann, el hombre que diseñó la logística del Holocausto. A diferencia de sus hermanos mayores, que crecieron bajo una narrativa familiar que presentaba a su padre como un mártir del deber, Ricardo vivió su infancia sin saber del todo quién era Ricardo Clement, el nombre falso con el que su padre se escondía en Argentina. Cuando Eichmann fue capturado por el Mossad en 1960 y trasladado a Israel, Ricardo tenía 5 años. Su padre fue ejecutado 2 años después, tras un juicio histórico que sacó a la luz todos los mecanismos burocráticos del exterminio judío. La familia regresó a Alemania y allí Ricardo comenzó una vida marcada por la contradicción. No fue en casa donde Ricardo conoció la verdad. Fue a través de libros, documentos y archivos que descubrió quién había sido realmente su padre. Y fue en ese proceso solitario donde decidió no seguir el camino de sus hermanos. Mientras Klaus y Horst justificaban los crímenes del régimen y defendían públicamente a Adolf Eichmann, Ricardo guardó silencio. No se afilió a ningún partido, no escribió memorias ni participó en debates sobre el Holocausto. Eligió una trayectoria totalmente ajena al siglo XX, la arqueología del Oriente Próximo. Ingresó a la Universidad de Heidelberg, donde se doctoró con una tesis sobre arquitectura funeraria en el Antiguo Egipto. Luego pasó por instituciones académicas en Mainz y Berlín, antes de incorporarse al Instituto Arqueológico Alemán, DAI. En 1995 asumió la dirección del Departamento de Oriente del DAI, desde donde organizó excavaciones en ciudades antiguas de Siria como Tel Halaf y trabajó en misiones conjuntas en Egipto, Jordania y Líbano. Su trabajo se centró en la evolución del urbanismo en civilizaciones semíticas. Publicó artículos técnicos en revistas académicas, todos alejados del debate sobre el nacionalsocialismo. Nunca cambió su apellido, nunca buscó borrar su origen. En una entrevista, una de las pocas que ha concedido, declaró: «No heredé la culpa, pero sí las consecuencias, y cada quien decide qué hacer con ellas». Esta frase resume su postura ética. Ricardo nunca cambió su apellido, no por orgullo, sino por coherencia. No habló en público sobre su padre, ni se ofreció a medios ni documentales. Pero cuando alguien le preguntaba, respondía con honestidad.
En 1995 aceptó reunirse en privado con Zvi Aharoni, el agente del Mossad que había capturado a su padre en Buenos Aires. El encuentro se realizó sin cámaras ni periodistas en un edificio del gobierno israelí durante una visita académica. No hubo recriminaciones, tampoco disculpas, solo reconocimiento mutuo de lo inevitable. Desde entonces, Ricardo ha seguido trabajando como investigador emérito. Vive actualmente en Alemania y continúa vinculado a proyectos arqueológicos internacionales. No participa en eventos conmemorativos ni en debates sobre el legado del nazismo. Ha declarado que su papel es el del presente, no el del pasado. Otro caso similar es el de Matías Göring, descendiente directo de Hermann Göring. Matías ha mantenido durante décadas un perfil extremadamente bajo. Ha vivido en Suiza y Alemania, trabajando como terapeuta y profesor, evitando sistemáticamente cualquier protagonismo vinculado a su apellido. A pesar de compartir nombre y sangre con una de las figuras más temidas del régimen, Matías nunca buscó distanciarse públicamente ni hacer declaraciones. Su respuesta ha sido otra: una vida profesional íntegra, alejada de la política, el revisionismo o el morbo mediático. Estudió medicina y psicoterapia en la Universidad de Heidelberg en los años 70 y fundó más tarde el Institut für ganzheitliche Psychotherapie en Hamm, Renania del Norte-Westfalia. Se especializó en terapias de orientación holística, combinando enfoques tradicionales con prácticas alternativas. Nunca mencionó públicamente su parentesco con Hermann Göring en conferencias, publicaciones o entrevistas. A pesar de haber sido contactado en varias ocasiones por periodistas interesados en el apellido, Matías rechazó todas las solicitudes. En una ocasión, envió una carta al editor de un diario local solicitando que su nombre no fuera vinculado en artículos sobre la Segunda Guerra Mundial. Sus pacientes y alumnos lo conocen únicamente por su labor clínica. Sus publicaciones se limitan a manuales terapéuticos y estudios técnicos. Nunca ha participado en actos públicos vinculados al nazismo ni en iniciativas de memoria histórica. Vive actualmente retirado, sin redes sociales ni apariciones públicas desde 2018. En Austria, un patrón similar se ha observado entre los descendientes de Arthur Seyss-Inquart. Este hombre, responsable directo de la anexión de Austria al Tercer Reich y más tarde comisario del Reich en los Países Bajos, fue ejecutado tras los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sus hijos tras su muerte desaparecieron del radar público. No buscaron rehabilitar su imagen ni confrontar la opinión pública. Tampoco abrazaron discursos revisionistas. Los nietos de Seyss-Inquart han vivido en Austria como ciudadanos anónimos. Algunos trabajan como técnicos, otros como profesores, otros en el sector público. Nunca han hecho declaraciones, nunca han asistido a actos públicos vinculados al nazismo. En las entrevistas ocasionales, su respuesta ha sido siempre la misma: nuestro deber es no repetir. No hablar no es lo mismo que negar, es simplemente no protagonizar lo que ya fue suficiente horror. Lo notable en todos estos casos es que ninguno de estos descendientes cambió su apellido. Ninguno buscó ser figura pública. Ninguno hizo del pasado una fuente de visibilidad o victimismo. Su forma de ruptura es más difícil de detectar, pero no menos potente. Es la ética del trabajo bien hecho, la integridad del que sabe de dónde viene, pero se define por lo que elige ser. Este tipo de resistencia plantea una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Es siempre necesaria la exposición para lograr la ruptura? ¿O puede una vida callada, justa, honesta, representar un mensaje más poderoso que un libro de memorias o un documental? La historia de Ricardo Eichmann, Matías Göring y los descendientes de Seyss-Inquart sugiere que sí, que el silencio no siempre es negación, que a veces el mayor acto de memoria es vivir bien, vivir distinto, vivir con verdad aunque nadie lo vea. En tiempos donde los medios premian el testimonio público, donde la visibilidad parece ser la única forma de reparación, estas figuras recuerdan que también existe la ética sin espectáculo, que hay quienes no reniegan de su nombre, pero tampoco lo usan como escudo, que la dignidad no necesita de gritos, sino de coherencia, y que en la larga sombra del Tercer Reich, incluso una vida silenciosa puede ser una forma de luz. El linaje oculto. Biografías construidas sobre una mentira.
Hans Gresser, un historiador de Stuttgart, descubrió en 2010 que su padre había sido miembro de las SS y había participado como oficial judicial en los territorios ocupados del Este. El hallazgo no vino por confesión familiar ni por investigación académica. Llegó cuando su madre, enferma de Alzheimer, fue trasladada a una residencia, y Hans quedó encargado de vaciar el departamento familiar. Entre libros antiguos, fotografías amarillentas y documentos olvidados, encontró un conjunto de papeles cuidadosamente guardados: certificados de las SS, cartas firmadas, órdenes de traslado. Su padre, al que siempre conoció como un funcionario sobrio del Tribunal Regional, había servido en Riga durante la ocupación nazi. Riga fue uno de los principales centros de exterminio de judíos bálticos. Allí ocurrió la masacre de Rumbula, donde más de 25.000 personas fueron asesinadas en solo 2 días, en diciembre de 1941. En uno de los documentos, Gresser encontró una carta en la que su padre recomendaba el desalojo de un barrio judío por razones de higiene. Esa frase, fría y burocrática, lo devastó. Supe en ese momento que no se trataba de un espectador. Había sido parte del engranaje. Hans comenzó entonces una investigación personal. Reunió testimonios, buscó archivos militares, reconstruyó los destinos de las víctimas de Riga. Descubrió que muchas de las casas desalojadas terminaron siendo ocupadas por funcionarios alemanes, incluido su padre. Lo que más lo impactó no fue solo la crudeza de las órdenes, sino su lenguaje. Todo estaba formulado con un tono técnico, administrativo, casi clínico. Las frases hablaban de medidas sanitarias, desplazamientos programados o asignación de espacios para personal autorizado. No había violencia explícita en los papeles, pero sí una violencia estructural disfrazada de burocracia. Gresser se obsesionó con esa estética del lenguaje. ¿Cómo se podía ocultar una masacre detrás de un sello oficial y una firma ordenada? La revelación cambió su vida académica. Abandonó momentáneamente sus clases de historia medieval y se dedicó a escribir un ensayo sobre los silencios de posguerra en las familias alemanas. Titulado La herencia no dicha, el libro no se publicó oficialmente, pero circuló entre colegas y estudiantes como un documento clave para comprender cómo el Tercer Reich sobrevivió, en muchas casas, bajo la forma de relatos familiares edulcorados. El caso de Martin Bormann Jr. es particularmente complejo. Hijo del poderoso secretario privado de Hitler, creció adorando a su padre, a quien veía como un héroe y una figura de autoridad incuestionable. Pero cuando tenía 17 años, después de la guerra, un sacerdote le mostró fotografías de los campos de concentración y le reveló el papel fundamental que su padre había tenido en el Holocausto. La revelación fue tan demoledora que, tras un periodo de crisis, Martin decidió ordenarse sacerdote católico. Dedicó su vida a confrontar el legado de su padre, dando conferencias en Alemania e Israel sobre reconciliación y responsabilidad histórica. Viajó a comunidades judías para pedir perdón, aunque aclaraba que no podía hacerlo en nombre de su padre, sino como alguien que llevaba su apellido y comprendía el peso de la historia. Durante años vivió en la abadía benedictina de Niederaltaich, en Baviera, y participó como guía en peregrinaciones a Tierra Santa. En entrevistas concedidas entre los años 90 y su muerte en 2013, insistía en que el silencio era una forma de complicidad y que su única forma de estar en paz con su historia familiar era exponerla. Nunca intentó suavizar la figura de su padre, no escribió memorias ni buscó notoriedad. Hablaba solo cuando se lo invitaba a espacios educativos o religiosos y siempre con un tono de responsabilidad serena. En 2011, apareció brevemente en el documental Hitler's Children, como una figura que no negaba el pasado, pero tampoco lo usaba para sí mismo. Conocer la verdad fue como morir y volver a nacer, declaró en una entrevista. Todo lo que creía sobre mi familia, sobre mi padre, sobre mi país, se derrumbó en un instante. Lo que siguió fue un largo proceso de aprender a vivir con esa herida. Niklas Frank, hijo menor de Hans Frank, el llamado verdugo de Polonia, creció sabiendo que su padre había sido una figura poderosa en el Tercer Reich. Gobernador general de los territorios ocupados en el este, Hans Frank fue uno de los principales responsables de la administración del exterminio en el gueto de Varsovia, Cracovia y otros centros de represión en Polonia. Tras los juicios de Nuremberg,
Fue hallado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y ejecutado en 1946. Durante su infancia, Niklas fue alimentado con una versión idealizada de su padre, un patriota, un mártir injustamente condenado. Pero al llegar a la adolescencia, los documentos, las fotografías y las entrevistas con sobrevivientes comenzaron a deshacer esa narrativa. A diferencia de otros hijos de jerarcas nazis que optaron por el silencio o la justificación, Niklas hizo lo contrario. Decidió exponerse, denunciar, convertir su apellido en una carga útil. Publicó un libro titulado Mi padre, el criminal nazi, donde desmanteló públicamente la figura paterna con un tono feroz, casi quirúrgico. En él describe su desprecio por su padre, al que acusa no solo de asesino, sino de cobarde. A lo largo de su vida ha dado charlas en escuelas, universidades y memoriales del Holocausto. Participó en debates televisivos, escribió artículos y nunca ha suavizado su mensaje. El deber de un hijo no es defender una mentira heredada. En 2011 también apareció en el documental Hitler's Children, donde mantuvo una conversación directa con descendientes de víctimas judías. Su posición es clara. Si su padre destruyó vidas con palabras y leyes, él intentaría reparar parte de ese daño haciendo exactamente lo opuesto. Niklas no pidió perdón en nombre de nadie, no pretendió limpiar un apellido ni construir una nueva identidad. Simplemente eligió vivir con la verdad, sin anestesia. Para él, la ruptura no fue un camino espiritual ni una reconstrucción íntima. Fue un combate frontal contra la hipocresía, dentro y fuera de su familia. Siegfried Gauch nació en marzo de 1945, pocas semanas antes del colapso del Tercer Reich. No necesitó descubrir de adulto el pasado de su padre porque lo conocía desde el principio. Hermann Gauck, médico, oficial de las SS y autor de libros sobre higiene racial, fue un ideólogo convencido del nazismo. Aun cuando sus ideas llegaron a incomodar incluso a otros miembros del régimen por su radicalismo biológico, permaneció fiel hasta su muerte en 1978. Nunca renegó de lo que escribió, tampoco pidió perdón. En casa, el legado ideológico nunca desapareció. Durante su infancia y juventud, Siegfried convivió con ese pasado sin tener las herramientas para procesarlo. Lo admiraba, lo temía, lo respetaba. Pero al crecer, esa herencia se volvió una herida. No quiso enterrarla ni negarla, tampoco hacer de ella un espectáculo. En 1979, un año después de la muerte de su padre, publicó Vaterspuren, Huellas del Padre, una obra pionera dentro del género de memorias críticas sobre padres nazis. No es un panfleto ni una denuncia, es una búsqueda. Un intento de comprender cómo se construyó una identidad sobre un modelo paterno que era, al mismo tiempo, figura afectiva y propagador del odio. El libro alterna escenas de infancia con reflexiones adultas. No idealiza, pero tampoco dramatiza. Habla de cómo se hereda el lenguaje, los gestos, las ideas, y de cómo se puede comenzar a desarmarlos. Vaterspuren fue bien recibido por la crítica y ha sido traducido al inglés y al hebreo. Su publicación abrió una puerta, la de los hijos que no querían perpetuar el silencio, pero que tampoco encontraban espacio en una Alemania que apenas comenzaba a hablar del pasado con honestidad. Siegfried Gauch no eligió el activismo político ni la exposición mediática. Siguió escribiendo. Publicó novelas, ensayos y otros libros de memoria como Schattenbilder, 2012, donde profundiza en las marcas que el nazismo dejó en su generación. Vive en Maguncia, concede pocas entrevistas, pero en sus textos se mantiene una constante, la escritura como herramienta para enfrentar lo no dicho. No busca absolución ni redención, solo claridad, solo el gesto firme de quien decide no heredar sin entender. Ideología reciclada, cuando el pasado se disfraza de democracia. José Antonio Cast, político chileno que alcanzó notoriedad en las elecciones presidenciales de 2021, en las que disputó la segunda vuelta contra Gabriel Boric. Cast lidera el Partido Republicano de Chile, una formación que combina valores nacionalistas, conservadurismo extremo y una crítica directa a los avances en materia de derechos sociales y memoria histórica. Pero lo que lo convierte en una figura clave de este capítulo es su herencia. Su padre, Michael Cast, fue miembro del partido nazi. Michael Cast, nacido en Baviera en 1924, se afilió oficialmente al NSDAP en 1942,
cuando tenía apenas 18 años. Aunque tras la guerra intentó minimizar ese vínculo como una imposición juvenil, documentos del Archivo Federal Alemán confirman su número de afiliación y su participación como oficial del ejército nazi durante la guerra. En 1950, huyendo del colapso del Reich y de los juicios de desnazificación, emigró a Chile junto a su esposa y su primer hijo. Allí fundó una empresa de embutidos, Cecinas Bavaria, que rápidamente creció hasta convertirse en uno de los referentes del sector en el sur del país. El apellido Kast no tardó en hacerse conocido, primero en los negocios, luego en la política. Michael Kast se integró al partido de derecha Democracia Cristiana y más tarde fue un defensor abierto del régimen de Augusto Pinochet. José Antonio Kast, su hijo menor, no solo heredó el apellido, sino una visión del mundo que reivindica explícitamente el orden del régimen militar chileno. Ha defendido públicamente a Pinochet, ha cuestionado los informes de derechos humanos y ha sido reticente a reconocer las violaciones cometidas por la dictadura. Durante su campaña presidencial, Kast negó cualquier influencia directa del pasado nazi de su padre en su ideología. Pero los paralelismos históricos son imposibles de ignorar. Defensa de un nacionalismo autoritario, retórica contra la inmigración, rechazo a las reparaciones históricas y a la agenda de derechos humanos. Su propuesta de construir una zanja en la frontera norte para impedir el paso de inmigrantes, su plan de cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos y su rechazo a la educación sexual en escuelas públicas fueron vistos por muchos como un reciclaje contemporáneo de valores autoritarios. Kast también propuso durante su campaña la eliminación de leyes de cuotas para mujeres en el Parlamento y una reducción de la participación del Estado en temas de diversidad cultural, cuestionando incluso el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche. Su figura genera fuertes adhesiones y rechazos, pero lo cierto es que ha logrado construir una fuerza política sólida, con representación parlamentaria y fuerte presencia mediática. En un país que aún se debate entre la memoria y la impunidad, el ascenso de Kast representa algo más que una anomalía electoral. Es la prueba de que ciertas herencias no solo sobreviven, sino que se adaptan con eficacia al lenguaje de la democracia. Otro caso paradigmático es el de los descendientes de Klaus Barbie, el llamado Carnicero de Lyon, oficial de la Gestapo responsable de la tortura y asesinato de miles de judíos, miembros de la resistencia y civiles en Francia durante la ocupación nazi. Tras la guerra, Barbie fue protegido por los servicios secretos estadounidenses, que lo utilizaron como informante, y luego ayudado por la red Odessa para escapar a Bolivia bajo el nombre de Klaus Altmann. Allí vivió por más de 3 décadas, protegido por regímenes militares y vinculado a operaciones de represión política. En Bolivia, Barbie colaboró con la dictadura de Hugo Banzer y asesoró a fuerzas paramilitares en tareas de inteligencia y contrainsurgencia. Según informes de inteligencia desclasificados, también habría estado involucrado en la Operación Cóndor, la red de cooperación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, y habría facilitado contactos entre narcotraficantes y estructuras de poder local. Su legado no fue solo el de un fugitivo. Barbie construyó una red de influencia que involucró a políticos, empresarios y miembros de la comunidad alemana en América Latina. Los descendientes directos de Klaus Barbie, incluyendo su hijo Klaus Georg Altmann, han mantenido una postura de silencio absoluto. Georg Altmann vivió durante años en España y Alemania, vinculado a actividades comerciales oscuras, incluyendo empresas fachada de tráfico de armas y consultorías de seguridad. En los años 90 fue investigado en Alemania por presunto apoyo a grupos neonazis, pero nunca fue condenado. Su apellido permanece fuera del foco mediático, pero su legado sigue en los márgenes de redes políticas y económicas que han sabido reciclarse. Lo más inquietante del caso Barbie no es solo el silencio de su familia, sino la normalización que su historia alcanzó en ciertos círculos bolivianos. Durante años, Klaus Barbie fue protegido por empresarios y políticos locales, quienes lo consideraban útil para la represión del comunismo. Nunca fue extraditado voluntariamente, solo cayó tras una campaña internacional sostenida, liderada por activistas franceses y periodistas de investigación. Cuando fue finalmente juzgado en Francia, en 1987, el proceso reveló no solo sus crímenes, sino la red de protección que lo había sostenido durante décadas. Hoy, el nombre de Barbie rara vez aparece en la vida pública de Bolivia.
No hay placas, ni memoriales, ni declaraciones oficiales sobre su paso por el país. Su historia ha sido absorbida por el olvido institucional, y en ese olvido sus herederos ideológicos han prosperado. Algunos vinculados a redes de ultraderecha internacional, otros reciclados en empresas privadas o estructuras parapoliciales. El caso Barbie demuestra que la herencia del Tercer Reich no solo vive en el apellido, sino en las redes que estos hombres ayudaron a construir y en las ideologías que supieron disfrazarse de pragmatismo político. Una figura menos conocida pero igualmente relevante es Gudrun Burbitz, hija de Heinrich Himmler, jefe de las SS y uno de los principales arquitectos del Holocausto. A diferencia de otros descendientes que rompieron con el legado familiar, Gudrun mantuvo hasta su muerte en 2018 un compromiso inquebrantable con la memoria de su padre y con la ideología nazi. Nunca aceptó la responsabilidad de Himmler en el Holocausto y dedicó gran parte de su vida adulta a rehabilitar su imagen. Fue miembro activo de Stille Hilfe, Ayuda Silenciosa, una organización que brindaba apoyo legal y económico a antiguos oficiales de las SS y otros criminales de guerra. Lo más perturbador es que Gudrun no operaba desde los márgenes del sistema. Durante décadas, trabajó como secretaria en el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania Occidental, BND, donde, según documentos desclasificados, utilizó su posición para ayudar a antiguos nazis a eludir la justicia. Esta infiltración en instituciones democráticas ilustra cómo la herencia del nazismo no siempre viene en forma de discursos radicales, sino a través de una presencia silenciosa y efectiva dentro del propio sistema. Ambos casos, el de Kast y el de los Barbie, junto a figuras como Gudrun Burbitz, plantean una pregunta crucial para la memoria contemporánea. ¿Realmente hemos superado la herencia del nazismo o simplemente ha mutado? ¿Qué ocurre cuando los descendientes de criminales no solo no enfrentan su pasado, sino que lo utilizan, implícita o explícitamente, como plataforma política? ¿Cuántos silencios familiares han devenido en discursos públicos normalizados? En tiempos donde la ultraderecha gana terreno en Europa, América Latina y Estados Unidos, donde los discursos de odio se camuflan en narrativas de libertad o soberanía nacional, el análisis de estas figuras adquiere una urgencia renovada. La democracia como sistema no garantiza por sí sola la ruptura con el pasado. Puede convertirse, y de hecho lo ha hecho, en escenario de nuevas formas de autoritarismo heredado. El poder simbólico de ciertos apellidos puede desaparecer del debate público, pero su influencia continúa en decisiones legislativas, alianzas estratégicas y discursos que apelan al miedo y al resentimiento como motores políticos. El caso Kast-Barbie es apenas la superficie. En Alemania, Austria, Argentina y otros países hay decenas de apellidos de origen nazi que han vuelto a la vida pública con perfiles discretos, discursos adaptados y estructuras de poder que los protegen. No necesitan declarar abiertamente su afiliación. Basta con no renegar de ciertos valores, con defender determinadas políticas, con mantener viva una retórica que, bajo nuevas formas, perpetúa viejas divisiones. Werner Goldberg, político del Partido Conservador alemán CDU durante décadas, mantuvo en secreto su origen judío mientras defendía políticas migratorias restrictivas y un fuerte nacionalismo cultural. Solo tras su retiro se descubrió que su padre, judío convertido al cristianismo, había sobrevivido al Holocausto. Su caso refleja el complejo entramado de identidades y lealtades que caracterizan a los herederos políticos del nazismo. Personas dispuestas a defender ideas cercanas a lo que ellos mismos, en otro contexto, habrían condenado. Es importante señalar que no todos los descendientes que entran en política lo hacen reproduciendo posiciones autoritarias. Niklas Frank, hijo del brutal gobernador general de Polonia Hans Frank, ejecutado tras los juicios de Nuremberg, se convirtió en periodista y escritor de izquierda, denunciando abiertamente los crímenes de su padre. Su participación en el espacio público ha sido siempre como crítico del fascismo y defensor de la memoria histórica. Su libro, Mi padre, el criminal nazi, es un ejemplo desgarrador de cómo algunos descendientes utilizan su posición para combatir, no para perpetuar, el legado familiar. En otro extremo está Rüdiger von Wetzmar, hijo del general de las SS Max von Wetzmar, quien desarrolló una exitosa carrera diplomática en la República Federal Alemana,
llegando a ser embajador ante la ONU y presidente de la Asamblea General. Nunca mencionó públicamente el pasado de su padre, pero tampoco lo renegó. Su estrategia fue diferente. Construyó una identidad política basada en el europeísmo y la reconciliación internacional, como si la mejor manera de sepultar el pasado fuera construir un presente fundamentado en valores opuestos. Estos contrastes revelan que la herencia política del nazismo no es uniforme ni predecible. Algunos la abrazan, otros la combaten, algunos la ocultan bajo apariencias democráticas y otros la transforman en un compromiso con su opuesto. Lo que todas estas historias comparten es la imposibilidad de escapar del peso del nombre, de la sangre, de la historia. El caso de Alexei Navalny, disidente ruso encarcelado y reciente fallecido en prisión, también refleja esta complejidad. Navalny, retratado en Occidente como campeón de la democracia frente al autoritarismo de Putin, tuvo una fase inicial en su carrera política donde utilizó retórica ultranacionalista y comparó a inmigrantes caucásicos con cucarachas. Aunque no tiene vínculos directos con el nazismo, su trayectoria ilustra cómo las ideas extremistas pueden coexistir con discursos democráticos, creando figuras políticas de difícil clasificación. El riesgo más serio no está en quienes proclaman abiertamente su adhesión a ideales nazis, marginales en el sistema democrático actual, sino en quienes llevan esas ideas a espacios de legitimidad institucional. Partidos que promueven políticas antimigratorias, discursos sobre la amenaza de lo diferente o revisiones históricas que minimizan el Holocausto representan formas sutiles pero efectivas de mantener vivo el espíritu del fascismo sin necesidad de esvásticas ni uniformes. Los herederos del Duce, el linaje Mussolini. A diferencia de muchos herederos del Tercer Reich que optaron por el silencio, el cambio de apellido o la confrontación crítica, los descendientes de Benito Mussolini han seguido un camino distinto: visibilidad. Mientras en Alemania el legado del nazismo genera ruptura o distancia familiar, en Italia el apellido Mussolini ha reaparecido una y otra vez en la esfera pública. A menudo no como carga, sino como plataforma. Un siglo después de la marcha sobre Roma, su apellido sigue presente en instituciones, campañas y urnas. Benito Mussolini tuvo 5 hijos con Rachele Guidi, su compañera desde 1910 y esposa desde 1916. De esa rama principal surgieron músicos, pilotos, alcaldes, eurodiputados y concejales. Sus descendientes no se han limitado a vivir bajo la sombra de un apellido incómodo. En muchos casos lo han reivindicado abiertamente o al menos lo han integrado sin renuncias. La figura más visible en las últimas décadas es Alessandra Mussolini, nacida en 1962, hija del hijo menor del Duce, Romano Mussolini, y de Anna Maria Scicolone, hermana de Sofía Loren. Alessandra fue cantante y actriz en su juventud, pero desde los años 90 se dedicó a la política. Fue diputada nacional, eurodiputada y portavoz de posiciones ultraconservadoras. Militó en Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, y luego lideró su propia formación política, Alternativa Social, con un programa de tono nacionalista y discurso identitario. Ha hecho públicas declaraciones defendiendo aspectos del régimen fascista y relativizando sus crímenes, lo que la ha convertido en una figura polémica dentro y fuera del país. Alessandra no ha sido un caso aislado. Su medio hermana, Rachele Mussolini, nacida en 1975, hija de Romano con otra pareja, ha seguido una trayectoria más discreta pero igualmente pública. Fue modelo y participó en certámenes de belleza antes de ingresar en la política. Actualmente es concejala en el Ayuntamiento de Roma por Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni. Aunque evita referencias ideológicas explícitas, ha declarado que no tiene por qué esconder su apellido y que su compromiso está más vinculado al territorio y al trabajo que a la historia familiar. Su presencia activa en el partido que hoy gobierna Italia refleja que el nombre Mussolini sigue siendo viable políticamente. Otra figura destacada es Caio Giulio Cesare Mussolini, bisnieto del dictador, exmilitar de carrera y especialista en asuntos navales. En 2019 se presentó como candidato al Parlamento Europeo, también por Fratelli d'Italia. Aunque no resultó electo, su campaña fue ampliamente cubierta por la prensa. «Estoy orgulloso de mi apellido», declaró en entrevistas. «No soy fascista, pero soy Mussolini».
su discurso apelaba al orgullo nacional y la soberanía, evitando entrar directamente en debates históricos. Fuera del ámbito político, el apellido ha estado presente en otras áreas. El hijo de Alessandra, Romano Floriani Mussolini, juega como defensa en las divisiones juveniles del club Lazio. Aunque ha dicho públicamente que su apellido no tiene nada que ver con el fútbol, es frecuente objeto de atención mediática, en especial cuando juega ante equipos cuyos hinchas se identifican con posturas antifascistas. Lleva con naturalidad un apellido que en otros países habría sido motivo de ocultamiento o transformación legal. La genealogía pública de la familia se remonta a la hija mayor de Mussolini, Eda, casada en 1930 con el conde Galeazzo Ciano, ministro de Exteriores del régimen. Tras la caída del duce, Ciano fue acusado de traición y ejecutado. Eda logró huir disfrazada de campesina y sobrevivió a la guerra, conservando los diarios políticos de su esposo, publicados más tarde como testimonio clave del régimen. Su hijo, Fabrizio Ciano, publicó en 1991 el libro Cuando el abuelo fusiló a papá, una crónica amarga sobre la traición familiar. Murió en 2008, tras una vida marcada por el conflicto entre el apellido y la conciencia. Otras ramas familiares también han ocupado cargos públicos. Eda Negri Mussolini, nieta de la hija menor del duce, fue alcaldesa de Gemano, en la provincia de Rimini. Es autora de una biografía sobre su abuela titulada Donna Rachele, mia nonna, en la que ofrece una visión íntima de la esposa del dictador, alejada de la imagen oficial. La obra busca rescatar la figura de una mujer relegada por la historia, sin entrar en una reivindicación política explícita. Incluso los descendientes que han evitado la política han mantenido el apellido sin alteraciones. El hijo de Mussolini, Romano, pianista de jazz y pintor, nunca militó políticamente, pero tampoco renegó de su padre. Su matrimonio con la hermana de Sofía Loren atrajo la atención mediática, y durante años su familia fue objeto de reportajes, entrevistas y coberturas especiales en prensa y televisión. Hoy, la villa de Mussolini en Forlì es un museo. En su interior se venden postales, bustos, camisetas, algunos peregrinan por nostalgia, otros por morbo, algunos por convicción. En cualquier caso, el apellido Mussolini no ha sido borrado del mapa político italiano. En los últimos años, su uso ha dejado de ser marginal para entrar de nuevo en el juego electoral. A diferencia de los descendientes de Himmler, Goebbels o Eichmann, muchos de los herederos de Benito Mussolini no solo han mantenido su apellido, sino que lo han utilizado como herramienta pública. Ninguno ha escrito memorias de ruptura. Ninguno ha encabezado campañas de educación sobre los crímenes del fascismo. Ninguno ha cambiado de identidad. En cambio, algunos han usado ese linaje como marca y otros como simple continuidad familiar. Lo que en Alemania genera rechazo, en Italia genera votos. El contexto político también ha sido distinto. El antifascismo en Italia ha coexistido con un legado cultural de nostalgia, con partidos neofascistas legales y con una derecha que, en ocasiones, ha relativizado el pasado. El ascenso de Giorgia Meloni, cuya formación política tiene raíces en el neofascismo posbélico, ha normalizado aún más el entorno para que descendientes del duce puedan ocupar cargos sin controversia masiva. 100 años después de la marcha sobre Roma, el linaje Mussolini sigue presente, no desde las sombras ni desde el remordimiento, sino desde el micrófono, la papeleta y el escaño.